Un subsidio al empleo de 100.000 pesos mensuales para 400.000 personas y extender por 6 meses adicionales el ingreso familiar de emergencia. Esas son algunas de las medidas propuestas por ex autoridades de Hacienda dentro de un plan económico por 8.000 millones de dólares para enfrentar la crisis. Conversamos al respecto con uno de los autores, el exministro Felipe Larraín, que está al contacto de CNN Chile. Felipe, gracias por conversar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nicolás. Mucho gusto estar con ustedes. Bueno, Felipe, usted ahora como profesor de la Universidad Católica, también como director de CLAPES UC, vuelve a la opinión pública y quisiera preguntarle cuál es su diagnóstico del actual momento económico del país. A ver, solo para aclarar, exdirector de CLAPES, soy parte del comité directivo, okay. Hoy día profesor titular de la Católica, eso sí, pero para no suplantar. No, está bien. Su diagnóstico de la actualidad económica del país. Mira, yo creo que estamos viviendo una época muy compleja, particularmente en el segundo trimestre de este año. Se ha deteriorado fuertemente el contexto económico mundial, porque si el primer trimestre fue China el que cayó y hubieron algunas caídas más moderadas en otros países, el segundo trimestre vamos a ver con toda la fuerza el COVID, los efectos del COVID, no solamente en nuestra región, sino que en todo el mundo. Y por tanto, eso para Chile como una economía abierta es indudable que nos está haciendo mella, nos está haciendo un daño. Lo estamos viendo en las cifras de comercio, en las cifras de intercambio que tenemos con estas economías. Por tanto, nosotros tenemos una preocupación que creo que compartimos los chilenos de cómo hacer frente a esta situación económica tan compleja que no enfrentábamos hacía tiempo, porque hay que recordar que hay gente que compara esto con la crisis del año 2008-2009, la llamada crisis de las hipotecas subprime. Esto es peor que esa crisis. Sí, no Felipe, es tan compleja como la crisis de los años 80 para Chile, pero en algunos casos es la peor crisis para algunos países y para el mundo, es la peor desde la Gran Depresión de los años 30, hace casi 100 años atrás. Vamos directamente a las medidas que proponen, y yo la dije en la introducción. Un subsidio para el empleo de 100.000 pesos al mes para 400.000 personas. ¿Por cuánto tiempo y también cómo debiera ser focalizado? Mire, nosotros planteamos un subsidio de 100.000 pesos para 100.000 pesos mensuales por 12 meses para 400.000 personas. Esto debe estar focalizado en la gente que tiene menores ingresos y particularmente en un momento tan complejo, Nicolás, en que hemos visto un aumento en la tasa de desempleo de 9%, pero lo que es más complicado es la pérdida de 560.000 empleos, de los cuales hay 400.000 formales y alrededor de 150.000 empleos informales. Y esto significa que si no fuera porque ha caído la fuerza laboral, es decir, aquellos que quieren participar en el mercado laboral, habríamos visto un aumento mucho mayor en la tasa de desempleo. Por eso hay una preocupación por las personas, por los empleos, porque esa es la forma como tiene la mayor parte de la gente la posibilidad de llegar un ingreso a su hogar y de poder sobrevivir en condiciones dignas. Y por tanto, esa es una parte. También nosotros planteamos la extensión del ingreso familiar de emergencia. O sea, hay una parte de nuestra propuesta que está centrada en las personas, en los empleos. Sí, voy a ir inmediatamente a lo del ingreso familiar de emergencia, pero para el tema del subsidio, la idea es entregárselo directamente a las empresas para que puedan contratar gente. Y quisiera preguntarle por la extensión también, porque hay otros economistas que plantean que haya un plazo también mayor para estos subsidios. Bueno, mire, eso siempre se puede discutir. Lo que nosotros hemos planteado es un subsidio a la contratación, porque creemos que lo importante es que se generen empleos que en el tiempo puedan perdurar. Y si este subsidio es por un periodo de 12 meses, es indudable que le hace mucho más fácil a la empresa contratar una persona. Y lo que nosotros estamos muy preocupados es que es la pérdida de empleos que ya estamos viendo, y es ahí donde queremos justamente atacar con esta medida. Hay muchas más medidas, pero no me voy a adelantar porque usted me las va a preguntar. Vamos inmediatamente a la del ingreso familiar de emergencia. Ustedes directamente plantean que se ocupen los 2.000 millones de dólares completos para poder extender 3 meses más de lo que ya está planteado. Y no solo eso, que se gasten 900 millones de dólares adicionales para que sean 3 meses aún más. Es decir, 6 meses más de lo que ya está planteado y que llegue hasta comienzos de 2021. El actual plan del gobierno, que yo valoro,
nosotros valoramos, los que somos autores de este documento, lo que hace es establecer un ingreso familiar de emergencia por 3 meses que es decreciente. El cálculo aproximado es que en esto se gastan del orden de 800 millones de dólares, pero hay 2.000 millones de dólares. El gobierno ya ha manifestado su disposición, si fuera necesario, a extenderlo. Nosotros creemos que es necesario extenderlo por 3 meses, pero además por otros 3 meses más. Y esto con un financiamiento del orden adicional a los 2.000 que están en el programa de gobierno, del orden de 900 millones de dólares. De tal manera de poder tener 9 meses al final, los 3 originales del gobierno, 3 más 3, y llegar a 9 meses con este ingreso familiar de emergencia. ¿Por qué? Porque la crisis está siendo más complicada, más larga, y la salida se ve no a la vuelta de la esquina, sino que se ve un poco más larga. Felipe, entonces, por eso que nosotros nos preocupa llegar y ayudar a las personas que han perdido sus ingresos. Y eso es algo que nos parece de la esencia de una propuesta. ¿Tiene un ejemplo de eso para una familia de cuántas personas y cuánto sería al mes para ese grupo familiar? Sí, para una familia de 4 personas, esto es aproximadamente el primer mes 265.000 pesos. 260.000 pesos. Son 65.000 pesos por persona, una familia de 4, y eso va decreciendo en el tiempo. Lo que pasa es que con los recursos, y esto hay que dar una cierta flexibilidad para que este programa pueda ser mejorado y extendido. Eso es parte de lo que nosotros estamos proponiendo. Esta transferencia directa es mejor que repartir cajas de alimentos o tienen que ser complementarias. Yo creo que hay espacio para ambas cosas, para las cajas de alimentos, que evitan que las personas tengan que salir, que les llevan a sus hogares los alimentos, y también para esta transferencia directa. Su propuesta general, Felipe, ustedes también proponen que, ya hablamos del empleo, pero que se creen a través de otras herramientas como impulso a obras públicas y concesiones, un total de 610.000 empleos de aquí a 12 meses. ¿Ustedes ven que esa magnitud puede hacerle frente también al aumento en la tasa de desocupación de la que hablábamos? Sí, nosotros estimamos que el conjunto de medidas que estamos proponiendo generan a través de la más fuerte, el subsidio al empleo, pero también a través del efecto crecimiento, las obras públicas, las concesiones. Tenemos 4.500 millones de dólares en obras públicas y en concesiones. Y que esto va a generar un total de 610.000 empleos nuevos, que son aproximadamente 6,3 puntos de la tasa de desempleo que uno podría calcular. O sea, es como paliar lo que vamos a ver generando empleo, porque todavía, lamentablemente, vamos a ver cifras más negativas, porque, por ejemplo, el 9% de tasa de desempleo es un promedio móvil de los meses de febrero, marzo y abril. A nosotros nos interesa que esto llegue a las personas, y creo que el empleo es una de las formas, el empleo y por supuesto el ingreso familiar de emergencia, es una de las formas más directas que tiene este proyecto, este plan que nosotros hemos planteado para contribuir a este gran acuerdo nacional. Creemos que el llamado al gobierno es un llamado muy importante, y nosotros estamos de alguna manera respondiendo, tratando de aportar un grano de arena en cómo conseguir en la parte de recuperación del crecimiento, de recuperación económica, que me parece que es una parte que ha estado hasta el momento un poco ausente del debate. Sí. Felipe, usted fue parte de este gobierno hasta poco después del 18 de octubre y quisiera preguntarle, subsidio al empleo y también extender el ingreso familiar de emergencia, ¿deben ser un desde de este acuerdo nacional en materia económica que se ha anunciado? ¿Es un mínimo que hay que plantear? Mire, yo creo que son elementos que deberían estar ahí. Pero yo no quiero poner, ni sería presuntuoso poner condiciones. Creo que son elementos que a nuestro juicio deberían estar. Aquí hay una negociación que se va a llevar a cabo, en que está el gobierno, está la oposición, habrán algunas voces, ¿no es cierto?, desde el mundo de la academia, que tratarán de contribuir. Es el objetivo nuestro, de contribuir, y creemos que estos dos elementos sí deberían estar ahí, pero al final es fruto de un acuerdo que además se va a gestar en un periodo relativamente rápido de tiempo, que son 2 semanas.
Felipe, mi última pregunta, nos queda poco tiempo y tiene que ver con LATAM, una empresa que fue a la justicia de Estados Unidos para hacer una reestructuración de sus deudas. A su juicio, ¿el Estado debiera rescatar a LATAM y podría hacerlo a través de préstamos directos a cambio de entrar a la propiedad? Mire, dos cosas. Le voy a contestar al tiro lo de LATAM, pero hay una parte que no logramos comentar de la propuesta. El paquete completo que nosotros hemos propuesto es de 8.000 millones de dólares. Y yo creo que la gran diferencia con otras propuestas que se han hecho son, en primer lugar, que este es un paquete que se hace cargo de las necesidades de las personas, pero también del crecimiento. Tenemos depreciación instantánea dentro del paquete, tenemos una extensión de los beneficios tributarios a las pymes y a las empresas, una extensión de la rebaja del impuesto de timbre y estampilla y inversión pública y concesiones por 4.500 millones de dólares. De tal manera que yo creo que a diferencia de otros paquetes que ponen más énfasis en el gasto, nosotros estamos poniendo énfasis en las personas y en la reactivación. Y lo segundo que me gustaría diferenciar es que en nuestro financiamiento nosotros creemos que hay un espacio importante en la reasignación de gastos, de gasto público, en el uso de los espacios que da la subejecución, en provisiones que están en el Tesoro Público, pero que todavía no, probablemente no se van a utilizar, porque no va a haber espacio en el tiempo para utilizarlas durante este año, y también en que el crecimiento económico genera más recursos. Yo creo que esas son tal vez dos de las grandes diferencias que hay con lo que ha estado en discusión, ¿no es cierto? Por tanto, nosotros al final, haciendo las cuentas, creemos que para estos 8.000 millones de dólares de plan se requieren solo 1.200 millones de dólares de ese orden de uso del Fondo de Estabilización Económico-Social o mayor endeudamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar también el endeudamiento. Mayor endeudamiento significa mayor pago de intereses futuros. Nicolás, en este momento estamos pagando, el Estado chileno paga 2.500 millones de dólares anuales en intereses, y esto se puede doblar con las cifras oficiales dentro de los próximos 4 años, hacia 2024. Por lo tanto, a mí me gustaría hacer énfasis en esos dos puntos. Y respecto de su pregunta de la TAM, yo creo que hay espacio para apoyar. Ahora, tal vez el apoyo, a mí me gusta más la idea de las garantías que de préstamos directos. Felipe Larraín, exministro de Hacienda, gracias por conversar con CNN Chile. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto.